Como todas las clases, posteriormente va a ser subida al aula virtual para que la puedan ver en cualquier momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, la semana pasada vimos pocas clases, creo que solamente vimos una. Entonces vamos a aprovechar el tiempo al máximo. ¿Sí? Sobre lo que tenía pendiente la semana pasada, ¿no? Esta semana y la próxima semana veremos ya los diferentes tipos de motores DC, los más utilizados, el funcionamiento, y al finalizar vemos el comparativo de cada uno, ¿ok? Entonces he subido dos archivos, bueno, dos enlaces, uno de un video y uno de una diapositiva de los motores tipo serie. Primero les veremos veremos el funcionamiento de los motores tipo serie, motor universal, de los que más se utiliza en la vida cotidiana, y luego veremos específicamente un poco de fórmula de los tipos serie. Entonces voy a proyectar el video y luego analizamos el mismo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo funciona el motor monofásico universal, o simplemente denominado motor universal. Vamos a ver cuáles son sus componentes y vamos a hacer una prueba de funcionamiento, porque entendiendo los componentes y cómo funciona podéis repararlo fácilmente o buscar averías en este tipo de motor. Este tipo de motor es el que vais a encontrar en las herramientas, por ejemplo en los taladros eléctricos o también en los pequeños electrodomésticos de la cocina, como por ejemplo una batidora, un exprimidor. Este es el motor que más se utiliza en ese tipo de aparatos. Lo denominamos motor monofásico universal. Monofásico porque lo alimentamos, como veis aquí en este caso, con fase y neutro a 220 voltios, pero decimos que es universal porque también puede funcionar con corriente continua, es decir, funciona tanto con corriente alterna como con corriente continua, y es monofásico porque solo tiene una fase y neutro. A continuación os voy a explicar las diferentes partes de que consta este motor monofásico universal. Vamos a ver qué elementos de protección incluye. Veis aquí por ejemplo pues que tenemos aquí, esto es un fusible. Y una vez que veamos sus partes y sus características, vamos a hacer una prueba de funcionamiento en corriente alterna. Bien, lo primero que hay que decir es que el motor consta de dos partes fundamentales. Una es el estator, que es la pieza, la armadura, que no se mueve, y otra es el rotor, que es el componente que provoca el movimiento en el interior, este que veis aquí girando. Esto que vemos aquí dentro sería el rotor y este sería el estator. Y luego tenemos los devanados. Los devanados son bobinas, es decir, arrollamientos de cable de cobre esmaltado. Estos que veis aquí, aquí veis que es cobre esmaltado para que no haga contacto consigo mismo, y estos arrollamientos que veis aquí son bobinados. Tenemos bobinados del estator, este y este serían del estator, como veis están fuera en el estator, y luego tenemos los bobinados del rotor, que son estos que veis aquí en el interior, los que giran cuando gira el rotor. ¿Cómo le comunicamos corriente a estos bobinados? Pues con ayuda de un colector. Aquí lo vais a ver mejor. Esto que veis aquí es un colector donde se colectan todos estos bobinados. Los extremos de los hilos de cobre van conectados aquí a estas delgas. Cada chapa metálica que veis aquí es una delga y cada una va conectado a uno de los bobinados que tenemos aquí en el rotor. Para hacer llegar la corriente a estas delgas que están aquí en el colector de delgas, lo que utilizamos son dos carboncillos, o también llamados escobillas. Esos carboncillos, lo vais a ver aquí, los estoy tocando ahora con el destornillador. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. ¿Veis? Estos carboncillos o escobillas llevan aquí en el interior, este es el portaescobillas, por tanto, y aquí lleva un muelle, que ese muelle lo que hace es presiona el carboncillo o escobilla contra las delgas para mantener el contacto eléctrico. Fijaos que las delgas giran
cuando gira el rotor, y los carboncillos lo que van haciendo es contacto eléctrico con las diferentes delgas. Bien, luego en el estator tenemos aquí un pequeño rodamiento para que el eje gire libremente. Aquí también tenemos otro pequeño rodamiento, aquí lo veis, esta parte, para que pueda girar libremente. También observamos que aquí el estator tiene un conjunto de chapas apiladas, estas que estoy tocando con el destornillador ahora. Este es el núcleo polar, es el circuito magnético. En este caso son chapas de hierro al silicio. Están aisladas y apiladas. ¿Y por qué utilizamos chapas? Porque se ha comprobado que de esta manera se reducen las pérdidas de energía debido a corrientes parásitas que se producen a causa de las variaciones de flujo magnético cuando se conecta a una red de corriente alterna. Por eso se utilizan chapas apiladas, para reducir la pérdida de energía por corrientes parásitas. De momento nos quedamos con esto. Y vamos a ver cómo están conectados los bobinados en este motor monofásico universal. El motor lo alimentamos con fase y neutro en estos dos cables que vemos aquí, uno de color negro y el otro de color azul. Y si seguimos la fase, vemos que el cable lo primero que hace es llegar a un fusible de protección. Es un fusible de 3,15 amperios, como estáis viendo aquí, y esto significa que cuando por este cable circula una corriente superior a 3,15 amperios, el fusible se rompe e interrumpe el paso de la corriente eléctrica para proteger el motor contra sobreintensidades. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que si el motor tiene un funcionamiento anómalo y empieza a demandar más corriente, una corriente superior a 3,15 amperios, el fusible salta y nos protege la instalación del fallo del motor. Después lo que encontramos aquí, esto es un pulsador que sirve para poner en funcionamiento el motor. Cuando yo presiono aquí, se cierra el circuito y permite el paso de la corriente. Si está así, el circuito está abierto y el motor no funcionaría. Por lo tanto, este es el interruptor de encendido del motor. En realidad es un pulsador. Después del pulsador vemos que llega por aquí el cable, sigue por aquí y aquí tenemos conectado un condensador. Este condensador, los bornes del condensador están conectados entre la fase y el neutro. Este cable de color azul que llega aquí. Este condensador se utiliza para filtrar las interferencias electromagnéticas que puedan llegar. También nos ayudan a filtrar estos que veis aquí, que están conectados entre el portaescobillas, la escobilla, el contacto metálico de la escobilla y lo que sería el estator, el chasis metálico. Tenemos uno aquí en esta escobilla y tenemos otro condensador aquí en la otra parte. ¿Veis? Ahí lo estáis viendo. Continuamos con la fase. La fase llega por aquí. Veis que el cable sigue por aquí, hace el recorrido del bobinado del estator de este lado, llega por aquí y aquí tenemos un papel que nos está protegiendo una unión eléctrica. Una unión eléctrica entre el cable que lleva la fase y el cable del bobinado. Es decir, aquí estamos conectando uno de los extremos del bobinado, la corriente recorre todo ese bobinado que vemos aquí de cobre y luego sale por el último hilo. ¿Veis que aquí hay un hilo? Este hilo que está aquí separado es el que se conecta al cable. Y luego el último hilo del bobinado entra por un lado, sale por otro, se conecta de nuevo a este cable de color negro. Es decir, la corriente entra al bobinado, recorre todo el bobinado, crea un campo magnético y después vuelve a salir por este cable de color negro. El cable llega por aquí y aquí tenemos un elemento. Este elemento está en contacto, como veis, con el bobinado. Es lo que denominamos comúnmente como térmico. Es una protección térmica. ¿Qué significa? Que cuando el bobinado o el motor está trabajando y supera una determinada temperatura, el motor se sobrecalienta, se calienta el bobinado y aquí la protección que tenemos lo que hace es que abre el circuito y protege al motor contra ese sobrecalentamiento. Es un térmico. Vamos a verlo y para ello voy a cortar estas dos bridas que tenemos aquí. Y retiramos por aquí la otra. Veis que aquí está pegado con cinta. Y aquí tenemos el térmico. Veis que es metálico para que conduzca el calor. Está pegado. Y aquí este protector lo conectamos en serie.
como estáis viendo, ¿veis? Viene por aquí la corriente, entra en el térmico. El térmico, como decimos, si detecta un sobrecalentamiento en el motor, pues no deja pasar la corriente. ¿Y esa corriente dónde va? A la escobilla. Viene por aquí lo tenemos unido, viene por aquí y llega a la escobilla. La escobilla, a través del carboncillo, lo que hace es entrega la corriente a las delgas. Estas delgas, a su vez, están conectados con los bobinados del rotor. Los bobinados del rotor conducen la corriente y nos la devuelven por la otra escobilla. El otro carboncillo que tenemos aquí llega, hace contacto eléctrico y pasa a este cable que tenemos aquí, que también tenemos colocado aquí con una brida. Retiramos también esta brida, separamos estos cables para poder ver cómo están unidos. Como veis, sencillamente lo que tenemos es la escobilla, el cable que viene por aquí, el cable entra por aquí, por este lado del bobinado, sale luego por aquí, y aquí ¿qué tenemos? De nuevo tenemos este papel que está protegiendo la unión eléctrica entre el cable negro y el cable de cobre esmaltado que tenemos del bobinado. Se une aquí al bobinado, la corriente recorre todo el bobinado, crea su campo magnético y luego sale por aquí. Nos llega por aquí y ya sale por este cable al neutro. Y aquí tenemos el otro borne del condensador. Recordemos que para filtrar las interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, ya sabéis por qué se denomina motor serie. Todo está conectado en serie. Llega la fase, bobinado del estator, térmico, escobilla, delgas del colector de delgas, pasa por los bobinados que tenemos en el rotor, conectados en serie. Del bobinado del rotor pasa de nuevo a la escobilla, de la escobilla pasa por el otro bobinado del estator también conectado en serie y ya sale al neutro, como estáis viendo por aquí. Como veis, todo está conectado en serie. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona el motor. Todavía lo tengo aquí desmontado. Como estáis viendo, no he vuelto a colocar, por ejemplo, el térmico. Ahora lo colocaré después de la prueba, que va a durar muy pocos segundos. Y simplemente deciros que es muy importante que no realicéis este tipo de experimentos en casa. Voy a mantener pulsado aquí el pulsador con esta pequeña pinza para que pase la corriente permanentemente y no tenga que tocarlo con la mano. Y vamos a conectar. Lo tengo totalmente desenchufado ahora, fase con este conector tipo vago, que ya os expliqué también en otro vídeo. Fase y neutro. Los cables ya quedan bien pillados. Voy a conectar el enchufe en una toma eléctrica. Vamos a alimentarlo con corriente alterna, 220 voltios, 50 hercios. Nos aseguramos de que ninguno de los cables pueda entrar en contacto con el rotor que vemos en el interior, y cuando yo encienda aquí el interruptor, pues el motor empezará a girar. Fijaos en la fuerza que tiene el par de arranque, que consigue mover todo el tornillo. Como veis, este motor funciona perfectamente. En otro vídeo os enseñaré cómo podemos regular la velocidad de giro de este motor. De momento hemos visto unas ligeras pinceladas de cómo funciona un motor, cuáles son sus componentes y qué averías típicas puede presentar. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Ahí vamos a analizar el video, ¿sí? En base a lo que hemos visto. Primero vamos a ver la parte de las protecciones, ¿no? Que creo que es importante definir la función de cada uno. Por ejemplo, ¿cuántas protecciones tenía este motor? ¿Cuántas protecciones tenía el motor? Tres me parece, si no. Tres protecciones, ¿cuáles eran? El relé, había un filtro también. Térmico.
y el filtro térmico. Había En sí tenía dos protecciones. ¿Cuáles eran? ¿Cómo que se llama? Ingeniero, tiene las dos protecciones, yo le digo, el térmico, que es para la variación de voltaje, y el otro que era el fusible. Cuando eso es al ingresar después del contactor, le haces el paso de energía, y si es mucho, el contactor, el fusible se va a partir, o sea, se parte para evitar que llegue energía al embobinado. Esos Exacto. son los dos protectores que Tiene dos protecciones, el térmico y el fusible, ¿no? Cumplen funciones diferentes, ¿no? El fusible, la función principal es que cuando exista un amperaje mayor al indicado, en este caso creo que decía como 15 amperios, algo así, 3.15, sea mayor a este, automáticamente va a cortar la circulación y va a hacer que no permite que se alimente el motor. ¿Sí? Cuando el amperaje sea mayor al indicado o el que permite trabajar el fusible. Y el otro es el térmico. El térmico, la función principal es que cuando existe un amperaje un poco inusual, es decir, durante mucho tiempo, mayor a este, y se comienza a sobrecalentar, automáticamente va a abrir el circuito y protege el motor, ¿no? Aparte de eso, tiene, no es una protección, un aislamiento, ¿no? Este papel que está aquí, no es un papel cualquiera, es un papel aislante que evita que exista contacto entre los diferentes tipos de bobina y diferentes cableados, ¿no? Cuando se hace el cambio o el cálculo para un cambio de bobina o de conductor, este papel debe ser tipo aislante, no es un papel normal, ¿sí? Es un aislante que evita que exista un corto por la unión entre los bobinados o el cableado del motor, ¿no? También indicaba... Profesor, ¿le Dígame, puedo dígame, decir algo y ahí disculpe? dígame. Dígame, Mario. Ya, estaba viendo que también denominados de conexiones térmicas son dispositivos de seguridad que se utilizan en el circuito. ¿Perdón? Le escucho. Digo, Dígame. también denominados de conexiones térmicas son dispositivos de seguridad que se utilizan en el circuito eléctrico para proporcionar protección contra sobrecalentamiento de aparatos cuando la pieza de cable se funden en el circuito, rompen estos denominados fundidos o quemados, profesor, diga. Mire, todo motor, ya sea tipo AC o tipo Me, S, tiene la protección térmica, ¿no? Eso lo verá en la parte de control, que protege al motor contra sobrecarga o sobrecalentamiento, ¿no? Evita que el motor se dañe. No es una protección para la persona, sino netamente evitando que el motor llegase a sufrir avería, ¿no? Entonces, cuando él sensa o mide un amperaje un poco mayor al nominal durante un tiempo determinado, automáticamente va a abrir el circuito, ¿no? Este térmico, estos fusibles, como se dieron cuenta, todos los elementos que componen este motor están conectados en serie, ¿sí? Por eso es su nombre tipo serie. Este motor es el más utilizado en las viviendas, en diferentes aparatos, amoladoras, taladros, martillos eléctricos, etcétera, ¿no? Por su facilidad de implementación, ¿no? Puede trabajar con AC o puede trabajar con DC. También indicaba aquí las partes, ¿sí? La parte del estator, que, o núcleo, que son esta parte de aquí. Si se dan cuenta, son chapas metálicas, ¿no? Que están unidas entre sí. Son varias chapas que están unidas entre sí. Esto evita que, o permite aprovechar al máximo la potencia y el flujo magnético que circula por la bobina, ¿sí?
Cuando este espacio es mucho mayor, ya sea en motores o transformadores, todo el flujo magnético se disipa por esos espacios, ¿no? Se escapa, ¿no? Por estos espacios y genera pérdida y genera que se consiga menos potencia en la salida, ¿no? La potencia útil que necesitamos para trabajar. Entonces hay que intentar, cuando se hace el mantenimiento, que el espacio sea el mínimo entre las chapas metálicas. Entonces teníamos bobinados en ambas partes para crear el flujo magnético necesario para generar el movimiento en el eje del motor, ¿no? Aquí también hablaba de la parte de las escobillas, ¿sí? El colector y las escobillas, ¿no? El colector está formado por diferentes delgas y las escobillas, las que están aquí, es el que hace el contacto con las delgas del colector. Como yo les indicaba, normalmente cuando se daña una parte, ¿no? Se desgasta una parte, es esta parte de aquí, la delga. Disculpe, la escobilla, o conocido como grafito o carbono, como ustedes lo quieran llamar. Por el uso, se comienza a desgastar y ya no genera el contacto suficiente para permitir que se genere campo magnético. Entonces, cuando ustedes utilicen un taladro, una moladora, y ven que no le funciona, no se genera una chispa aquí, porque es como una pequeña chispa que se genera cuando hace contacto. Eso es producto de que las escobillas están desgastadas. Solamente usted le saca esta pieza de aquí y va y compra una pieza nueva, ¿no? De preferencia, cuando vengan al almacén, tienen que ir con la pieza que se desgastó. ¿Por qué? Porque dependiendo del modelo, la marca del dispositivo eléctrico, también varía la pieza, porque le van a preguntar de qué marca es, qué características tiene. Y si no sabe, de preferencia, lleve la pieza para que le haga el cambio por una misma. ¿Algo iba a decir, Bone? Sí, ingeniero. Yeah. Me ha pasado a mí que en ocasiones cuando enciendo así el taladro, hace en excesivo la chispa. ¿A qué se debe eso ahí? Un chispazo por demasiado grande, así, se expande mucho. Y es justo en esa parte así de las escobillas. ¿En qué sentido indica que es demasiado? ¿Cómo hace el comparativo que es demasiado? Que ya incluso me afecta la mano. Acciono el taladro y lo que yo lo acciono no se energiza, ¡plac! Y ya sale incluso por los lados, ya sale demasiada la chispa. Ya, ahí puede ser también parte del colector, ¿no? Lo que yo le indico en antes. Normalmente lo que se puede dañar es esta pieza aquí, pero cuando se hace el mantenimiento, quieren hacerle el cambio, por diferentes motivos, tiene que fijarse parte por parte, ¿sí? Si usted ve que en este caso la pieza de la escobilla está bien, va a hacer la siguiente parte, lo que es el colector. Si no existe circulación o no funciona el taladro, verifique que está siendo alimentado, es decir, mida continuidad y mida si existe salida de la tensión en el cableado, ¿no? También puede ser otro caso, ¿sí? Hay que asesorarse punto por punto, que puede hacer que se haya disparado la protección, ¿no? Ya sea el térmico o el fusible. Entonces, esto de aquí también se sabe dañar. Este fusible que está aquí es también de una sola vida. Usted se daña este elemento, no puede darle mantenimiento al elemento, tiene que comprar uno con las mismas características de cualquier tipo de circuito que usted maneje, ¿sí? Entonces, si usted ve que se está dañado o esto aquí está fundido, cámbielo y coloque uno nuevo. Este de aquí, si se dan cuenta, siempre el fusible va conectado a la parte de la fase. Toda protección, fusible, disyuntores, diferenciales, termomagnéticos, van conectadas a la parte de la fase, porque es la que permite cortar el circuito. Es la que se está ingresando la alimentación, el flujo de electrones. Siempre va a la fase. Entonces,
yo para asesorarme, si genera un exceso de chispa, que ustedes me dicen, voy a la parte del colector, porque puede ser la unión entre, puede ser el colector o puede ser la escobilla. Verificar que las delgas están en buenas condiciones. Puede ser que una delga esté dañada el colector. Pero como yo sé que es la parte que genera la chispa, ¿no? Puede ser la parte del colector o la parte de la escobilla, pero eso toca ya abrir y verificar en cuál de las dos partes es el problema, ¿no? Entonces yo voy, cuando le hago mantenimiento, parte por parte voy a verificar el funcionamiento. Sí, aquí está, por ejemplo, el diagrama, cómo está conectado, ¿no? Las bobinas, puede ser también que se me haya quemado, en ciertos casos no funcione, se me quemó el bobinado, ¿no? Porque puede ser que el papel aislante se deterioró, ¿sí? Y comenzó a quemarse, por eso se comenzó a quemar la parte del bobinado. Entonces toca sacar el bobinado y colocarle uno nuevo. Lo que normalmente hacen empíricamente es sacar el calibre con la misma cantidad de conductor bobinado que ustedes sacan, van al almacén y compran con las mismas características, pero lo que debería hacerse es hacer el cálculo para saber exactamente la cantidad del metraje y también saber el calibre del conductor, que eso vamos a ver más adelante en la parte de transformadores. No solamente hacerlo empíricamente, porque eso es lo que tengo entendido que muchas veces hacen. Sacan el bobinado quemado, lo pesan, van al almacén, pésenme esto y denme esa cantidad, ¿no? Entonces no debería verse así, sino con el debido cálculo. Por eso en todo motor existen datos característicos. Por ejemplo, aquí me indica el nivel del voltaje, el serial del modelo del motor y también me indica la frecuencia con que se trabaja, ¿no? Por ejemplo, este motor que está aquí, yo puedo utilizarlo en mi casa o en una de sus casas. ¿Será que lo puedo utilizar? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿Por qué? El que está ahorita aquí en la pantalla. Sí. Sí, este aquí es el que está en los ventiladores, más lo de como. ¿Cómo me Profesor, dice? sí lo puedo utilizar. ¿Por qué? Profe. ¿Por qué sí lo puedo utilizar? ¿Por qué sí puedo utilizar ese motor? Puede corriente Profesor, alterna. ¿Ya? Ingeniero, permiso para hablar. A ver, le escucho. Ya, este motor que tengo acá en pantalla, el que hicimos el debate acá en el video, es el que común se ve en los ventiladores. Este motor de acá se lo puede utilizar. ¿Por qué razón? Porque es un motor que trabaja con corriente alterna. Y si nos podemos dar cuenta, tiene un voltaje dentro del rango que es de 230 y obviamente las casas las cometidas son de 210, pero hay casas que sí trabajan con 220 y se le puede hacer una conexión y sí puede trabajar ese motor, porque en el momento que él conectó, hizo la prueba, se veía que era monofásica la Ya, conexión que alimentaba a este motor. ya. ¿Quién opina lo mismo? ¿Quién opina diferente? A ver. En mi caso yo digo que no. En mi casa por lo menos no lo puedo utilizar. En la casa de ustedes tampoco se lo puedo utilizar. Pero ¿quién me dice por qué? ¿Y por qué, ingeniero? Pero si dice ahí mismo, dice motor universal Quiero que lo y analicen. dice motor Justamente, monofásico. justamente le hice stock en la parte que me permite conocer por qué no lo puedo utilizar. ¿Qué? Porque aquí, ahí en la descripción que está ahí en el papel, Sí.
En la, sí, en la plaquita que está ahí. Es de dos, Va por de la 2 frecuencia. voltios. Es por la frecuencia. En el, Ah, en el, ya. Por la en el, frecuencia. en el En vez de Ecuador, ir 60, en el Ecuador no manejamos esta frecuencia. es de Puede ser, 60 en Ecuador. puede ser el voltaje, pero no puede ser la frecuencia. La frecuencia va a variar dependiendo del país. Creo que el video, si mal no me fijé, el hablar de Es la persona español. es español. Trabaja con 50 Hz. Ajá. ¿Sí? Y trabaja en Europa se trabaja con ese voltaje, ¿no? En ciertos países de Latinoamérica sí se trabaja con esa frecuencia, pero la frecuencia va a variar dependiendo del país. Por ejemplo, en Perú yo sé que sí se trabaja con 50, pero en el Ecuador no. Por lo cual no me va a servir para que trabajar en mi vivienda. Entonces yo tengo que fijarme en todos los aspectos, no solamente la alimentación, ¿sí? Sino también en este caso la frecuencia. Por eso le decía que no me Y aquí sirve. en Ecuador, cumple, yo desconozco eso, ¿con cuánto es la frecuencia? ¿Que con 60 o menos? Con 60 Hz. Creo que en toda Europa, o la mayor parte de Europa, es 50. En Perú sé que es 50. En los países de Europa la alimentación son 220 voltios, ¿sí? Entonces, los sistemas van a, bueno, eso es una larga historia, los sistemas varían, porque en la antigüedad hubo competencia y cada zona, bueno, el planeta se maneja a su manera. Por ejemplo, por eso que en la actualidad tenemos muchas normativas americanas, tenemos europeas, porque eh, antiguamente existía mucha competencia, pero eso va a variar dependiendo del país que trabajemos, ¿no? Entonces, esa parte de ahí, entonces bien, todos los elementos que conforman este motor están conectados en serie, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el térmico. El cableado no inicia y termina en un punto. Comienza con la fase y termina por el neutro. Entonces, está más detallado el funcionamiento, ¿no? Creo que está más detallado la explicación. Y si ustedes pueden verificar si tiene algún motorcito, algún elemento eléctrico, una licuadora, no sé, eh, un taladro dañado en su vivienda, y quieren experimentar, desármenlo y miren las partes, ¿no? Y puede ser que también le pueden encontrar el mantenimiento sin necesidad de pagarle a alguien, ¿no? Verifiquen las protecciones, verifique cómo están las delgas del colector, cómo están las escobillas, ¿sí? Y no es nada complicado darle el mantenimiento. Solamente cuando sea que se le ha quemado el bobinado, ahí sí el proceso es más laborioso, pero eso vamos a explicarlo en la parte que es cálculo del motor. No sé si alguien más tiene una pregunta, tenemos un minuto, sino para pasar a la explicación de fórmula. Voy a explicar lo que es fórmula. Si se nos acaba el tiempo, ingresamos de nuevo. Esperemos que se nos acabe el tiempo para no cortar la explicación. Termine y nos conectamos de nuevo.